Y en este contexto de diálogo histórico sobre nuestra autonomía provincial, sobre un nuevo aniversario de nuestra autonomía provincial, quería retomar una pregunta, un planteo acá del profesor Navarro Santana que nos decía, bueno, pero hablamos de la autonomía provincial, pero ¿somos autónomos al día de hoy? Una gran pregunta que nos interpela como sociedad catamarqueña. Sí, primero quiero hacer una aclaración. Autonomía no es sinónimo de independencia. Bien, Que quede bien claro esto, ¿no es cierto? Porque estos caudillos, en el caso de Busto en Córdoba, Ibarra o en Arauz, no buscaban la desintegración, como dice el profesor, buscaban resguardar sus feudos hasta el momento en que la nación volviera a caminar de nuevo. Yo me voy a dejar llevar por mi vocación didáctica de enseñar historia para que entendamos qué es un ser autónomo. bien, Y voy a tomar un ejemplo. Un chico de 10, 12, un adolescente, 14, 15 años, es autónomo en alguna de sus cosas. Se peina solo, se viste solo, come solo, piensa solo. Es él, pero depende de los padres. Entonces, autonomía no es sinónimo de independencia. Primer punto, ¿no es cierto? Ahora, de la mano de la autonomía va la autarquía, que es la independencia económica. Es decir, por tanto, autonomía, ¿qué es? Es hacer uso de las facultades que por naturaleza nos pertenecen. Manejar nuestra educación, nuestra política, nuestro sistema policial. Y bueno, podríamos marcar varias cosas, pero incluso, como decía el profesor, eso no fue respetado ni se respeta. El solo hecho de que tengamos que pagar dos impuestos, un provincial y un nacional, estamos perdiendo autonomía. El solo hecho de que esté presente la Policía Federal, es mi interpretación, donde tenemos nuestra policía, se está violando, vulnerando la autonomía. Y con respecto a la pregunta, yo creo que no somos totalmente autónomos. No somos, ¿cierto? El centralismo es mucho más fuerte y la pauta está que, sin hacer ningún tipo de alusión política, todos los gobernadores tienen que viajar a Buenos Aires, ponerse de rodillas, a pedir presupuesto, a pedir dinero, a pedir esto y aquello. Y como decía Jorge, tenemos la riqueza para manejarla, administrarla, disfrutarla y progresar. Pero está la dependencia que hay, entonces la duda queda, ¿somos autónomos realmente? bueno, de mínima hay equilibrios, Sí, digamos, en sin las duda. relaciones de poder institucionales entre las esferas nacionales y provinciales, ¿no? Sí, incluso más, históricamente ese equilibrio ha jugado también políticamente, ¿no es cierto? Hay provincias que han sido beneficiadas cuando el Claro. gobierno era de su color político y otras han sido hechas al costado. También se juega con eso también. Ujú. Cuando se hablan de, digamos, de las autonomías o de las dependencias, generalmente lo que saltan a la vista generalmente, son las cuestiones materiales que identifican las redes de dependencia o de sometimiento de territorios sobre, debajo de otros o de unos sobre otros. Las cuestiones económicas, las cuestiones estructurales, las cuestiones productivas, que son la materialidad. Pero, qué hay de ideológico detrás de todo eso? ¿Cómo ha sido la construcción, digamos, del pensamiento de la autonomía de las provincias? ¿Y por qué, si estaba ese germen tan fuerte en ese momento, no se ha logrado plasmar tal vez tal cual se lo pensaba en su momento con el desarrollo material del país? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A dónde se ha bifurcado la cuestión del pensamiento con la cuestión más material? Claro, bueno, ahí se van a encontrar intereses no tan solo ideológicos, sino económicos. Por cierto, va a primar en este sentido con la organización del país en 1853, pero con una constitución a la cual están sometidos todos, pero eso es una constitución, digamos, un amigo mío que es historiador, falleció hace poco, decía es una constitución liberal conservadora de la oligarquía. Entonces, en ese sentido, acá le tengo que dar la derecha al profesor, porque Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, desde el momento que se juró eso y luego se hizo otra constitución, por ejemplo la del 49, luego la del 94, han ido mutando, pero fíjese que aparece una famosa ciudad autónoma, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso es una creación en el 94.
esa ciudad autónoma pasa a perder lo que va a ser la capital federal de nuestro país. Y fíjese que en un pequeño opúsculo, como dijo acá el profesor, Abelardo Ramos dice, los Colla del Norte tenemos que pagar los conciertos de Brahms de Buenos Aires. Entonces, ¿qué significaba? Que la cultura, o digamos, el capital simbólico, cultural, económico y político lo tenía Buenos Aires. Y nosotros hacíamos el aporte quizás mínimo o quizás en gran magnitud también, porque eso depende también de las provincias, a que se acrecente una riqueza y se acumule en una zona del país. Por eso mostraba yo ese macrocéfalo y ese cuerpo raquítico. Bueno, esa estructura todavía se mantiene, pero en el tiempo muchos gobiernos intentaron quebrar esa ideología y ese modelo económico. Cuando yo hablo del modelo económico agro, ganadero, exportador, es que aparece de la época de Saavedra y que luego fue retomado y quebrado para que empiece a visualizarse algo nuevo, cuando fue el irigoyenismo, en un movimiento nacional, pero que también cae porque no se ajustaba a los intereses del puerto y del libre cambio. Y quedó intacta esa oligarquía que sigue manejando no tan solo el comercio exterior, sino la banca financiera, que ahora es más importante en ese sentido, dentro de lo que es ahora la economía global, el capitalismo global y transnacional. Pero luego aparece de repente algo que irrumpe en la historia de nuestro país y es único, y que fue de una manera que muchas veces dice, Perón hizo el 17, no, el 17 lo hizo el grupo de gente que fue y pidió por Perón, o sea, eso lo hicieron a Perón, ese movimiento nacional que surgió, el segundo movimiento nacional, que es el peronismo. Ahí se trata de también de industrializar esa incipiente industria que había querido comenzar Irigoyen, inclusive él se niega a saludar en Santo Domingo cuando fue invadida por Estados Unidos, que salude la bandera de Estados Unidos al ejército cuando pasa por ahí, el ejército argentino. Entonces, fíjese, a tal punto que Perón avanza en la pequeña y mediana industria, en el desarrollo de lo que es la energía nuclear, el balseiro, que eso es importante recordar, porque muchas veces hablan de que el balseiro pertenece a una época que es le hacen homenaje a Hussein. Este científico no tiene absolutamente nada que en el año 47 ya se hizo la resolución para hacer el balseiro en la época de Perón. Pero cuando cae Perón, inmediatamente se prohíbe no tan solo la palabra de Perón, sino se prohíbe todo lo que se había hecho y le cambian el nombre. Entonces le ponen como si fuese que el CONICET o el balseiro, todo eso es creación de Hussein. Hasta los mismos científicos festejan eso. Entonces esa dependencia se sigue manteniendo y acá es lo que muestra él. Una cosa es la autonomía, la autarquía, otra cosa es lo federal y otra cosa es la Unión Latinoamericana. Bien. En la cuestión latinoamericana, acá hubo un caudillo que a veces ha sido denostado, ha sido olvidado y que medianamente ahora está puesto en escena y ha recobrado una vigencia muy grande, que es el caso de Felipe Varela, y fíjese lo que es Simón Bolívar, lo que es San Martín y lo que es a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, Catamarca en ese contexto ha tenido una preponderancia muy grande, pero también en riquezas. Una vez, yo estando en el interior, hace una declaración, no voy a dar el nombre, voy a dar la profesión nada más, de un gobernador que era ingeniero, dijo que Catamarca no podía aumentar los sueldos
porque no era Suiza. Bueno, a mí me tocó vivir no tan solo en Suecia, sino he vivido en distintas partes del mundo y en especial conocí Suiza. Suiza es un lugar a donde es la cueva de los bandoleros, diría un autor que lo conoce. ¿En qué sentido? Que ahí iban todos los dineros mal habidos de las famosas deudas externas y de todos los lavados que se hacía, caían a Suiza. O sea, Suiza nunca generó riqueza, salvo el reloj suizo, que ya se lo hace en cualquier parte del mundo, menos en Suiza. Entonces, fíjese que yo tuve que hacer un escrito y decirle que con la riqueza que tenía Catamarca, en la minería nada más, era superior al presupuesto de Suiza. Bien. Jorge, no sé si querés hacer Cerrando, redondeo. solamente Sí. una pregunta, un interés personal. ¿Cuándo se viene el próximo libro, Luis? El libro que voy a publicar va a ser para el año que viene. Estoy trabajando con los viajeros extranjeros que nos visitaron en el siglo XVIII, siglo XIX, justo le comentaba el profesor. Y Muy interesante, ¿eh? Claro, y son viajeros que algunos lo hacen por simple ser aventureros o ser enviados espías de gobiernos europeos, pero dan una visión de una Argentina que nosotros por ahí, que vivimos en Argentina, no la conocemos. Entonces describen las riquezas y hablan de la riqueza de Catamarca. Les doy un dato. Hay un alemán, Hall, el apellido de él, que visita Catamarca y descubre que en Catamarca había una riqueza que no se la aprovechaba, la cochinilla, que es un insecto que vive pegado a las hojas de las pencas. Antes se la cosechaba para dar color a los tejidos. Hoy en día, bueno, eso se dejó de cultivar. Hoy en día, la gastronomía, la medicina, los colorantes que usa de la cochinilla. Eso nos da la pauta, ¿no es cierto?, que realmente desaprovechamos la riqueza que tenemos nosotros. Sí, estando en Europa, en especial en España, se cultivaba eso. Claro, sí, las sí. famosas pencas. Bueno. Y acá tenemos pencas de más, cardones de más, o sea, claro, lógico. Muchas Entonces, gracias, yo creo que sí. por ahí pasa la autonomía, ¿no es cierto? 2 segunditos. Nosotros con Jorge y con el colega somos educadores. Yo creo que una herramienta útil para generar en nuestros ciudadanos la conciencia que es ser autónomo es la educación. Nosotros estamos diplomando con nuestra instrucción a futuros senadores, futuros diputados, futuros gobernadores. Quienes tienen que defender nuestra autonomía son ellos en el Congreso. Y me pregunté, ¿lo hacen realmente? ¿O levantan la mano para votar nada más? Gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. No, Gracias, Muy Jorge, bien, también. no, gracias a ustedes. Y nos queda tiempo, ya son las 11:30, solamente para Hacer un brevemente cierre. la síntesis.